Hay varios tipos de desigualdades. Vamos a empezar con las desigualdades lineales. Una desigualdad lineal, por ejemplo, es 3x más 4 mayor que 5, por poner un número. ¿Sí? 3x más 4 mayor que 5. Voy a hacer una representación gráfica para que quede claro o entiendan a qué nos referimos cuando hacemos 3x más 4 mayor que 5. No les voy a pedir en esta unidad que grafiquen. Esto lo estoy haciendo para que quede un poquito más claro. 3x más 4 pasa por 0,4 y tiene una pendiente de 3. Es más o menos así, una línea recta en el plano. Y aquí nos pregunta, ¿cuándo 3x más 4 es mayor que 5? Vamos a suponer que este es y igual a 5 y que este es y igual a 3x más 4. Lo que nos está pidiendo la desigualdad es, dime cuándo la línea negra de 3x más 4 está por encima de, aquí dice mayor que 5, o sea, cuando está por encima de la línea verde. Entonces aquí vemos y decimos, bueno, pues en toda esta parte, la línea negra está por encima de la línea verde. ¿Sí? Y entonces, al igual que en una ecuación, lo pasamos restando y queda 3x mayor que 1. Y el 3 está multiplicando y pasa dividiendo. Entonces nos queda 3. que x es mayor que 1/3. Eso quiere decir que si yo me traigo una línea punteada aquí, este valor de x era 1/3. Cuando x es mayor que 1/3, o sea, del valor de x de aquí para acá, es cuando esa desigualdad se cumple y 3x más 4 es mayor que 5. Ahora, hay varias maneras de expresar o escribir este resultado. Esta es una de ellas, ¿sí? Esta se conoce como la notación de desigualdad o notación de conjuntos. Existe otra notación que es la notación de intervalos. La notación de intervalos sería de 1/3 en adelante hasta llegar a infinito. ¿Sí? Y hay una tercera notación, que es la notación gráfica. Y la notación gráfica se dibuja una recta numérica, ¿sí? Digamos que aquí está el 0, por acá está el 1, el -1, entonces de este lado. Entonces el 1/3 pues está por aquí. Y entonces esto se dibuja así. Y aquí hay algo importante. En estas notaciones diferenciamos mucho cuando se toma un valor de cuando no se toma. En este caso, el 1/3 no se toma. ¿Por qué? Porque estoy buscando cuando x es mayor que 1/3, no cuando es menor que 1/3. ¿Sí? Ok. Voy a pasarme a explicar un poquito más esto. Por ejemplo, voy a poner aquí los números. A partir del 3. Los números a partir del 3 serían incluyendo al 3 o sin incluir al 3.
Sin incluirlo. sin incluirlo. Sí, sin Ah, incluirlo, del por 3 favor. para adelante, perdón. A partir quiere decir Incluyéndolo. incluyéndolo. Imagínense que están en una fila y dicen, a partir de Juan, todos los de allá hagan una segunda fila. Entonces estamos incluyendo a Juan, ¿sí? Entonces, cuando lo incluimos en la notación de intervalos, sería del 3 a infinito, incluyendo al 3. Y utilizamos corchetes para decir que sí lo incluimos. Y en el infinito ponemos paréntesis, porque el infinito no lo incluimos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Siempre que usemos en notación de intervalos infinito o menos infinito, no lo estamos incluyendo, ¿sí? Nunca lo vamos a incluir. ¿Por qué? Porque infinito no es un número real. Infinito es la representación del número más grande posible. Es una representación, no es un número real. Porque cuando sumas infinito más infinito, no te da 2 infinito. No se cumplen las propiedades de cerradura, ni muchas otras de las propiedades de los números reales. Entonces, nunca lo incluimos. ¿Sí? En notación de intervalos, nunca lo incluimos. Ok. Notación de conjuntos. Yo esta la pongo así. X mayor o igual que 3. Aquí, si ustedes se van a algún libro, probablemente lo encuentren así, como llaves, y luego X, y luego una línea vertical que significa tal que. Las llaves quiere decir conjunto, el conjunto de las X tal que X sea mayor o igual que 3. O incluso le agregan ahí otras cosas más exageradas y cierran las llaves, ¿sí? En muchos libros lo van a encontrar así como lo puse en verde. Sí, en el caso de mi clase, para mí es suficiente con que pongan la pura desigualdad. ¿Sí? Esa es la notación de conjuntos. La notación gráfica sería, poniendo la recta numérica, ubicamos el 0, 1, 2, el 3. Y aquí estoy diciendo a partir del 3. Entonces pongo un puntito relleno y una flechita indicando que es de ahí en adelante. Continúa. ¿Cuánto? Pues lo que sea necesario. Ok. Los números antes del 2. Antes del 2, ¿incluye al 2? No. Incluí. Entonces, en notación de intervalos sería desde menos infinito, porque es antes de, hasta el 2, sin incluirlo. ¿Sí? Cuando ponemos los paréntesis, se le conoce también como intervalo abierto. ¿Sí? Cuando ponemos los corchetes, se le conoce como intervalo cerrado. También lo pueden encontrar así en los libros. Ok, notación de conjuntos. Notación de conjuntos, en este caso sería cuando X serían los números. Los números X que están antes del 2 serían los que son menores a 2. ¿Sí? ¿Listos ahí? No confundir los símbolos, el mayor que el menor que. Es muy fácil identificarlos.
Fíjense que el símbolo tiene una parte más grande de un lado y una parte más pequeña del otro. ¿Sí? La parte pequeña va hacia el pequeño y la parte grande va hacia el grande. ¿Esto qué quiere decir? Que X es más pequeño que 2. O sea que es menor que 2. ¿Sí? Lado pequeño, ¿sí? Va hacia los pequeños. Lado grande va hacia los grandes. Por ejemplo, aquí. El lado grande está del lado de la X. ¿Sí? Está más amplio. Eso quiere decir que X es más grande que 3. Es mayor que 3. Es una manera fácil de identificarlo. Ok. Continuemos. Notación gráfica. Cero, 1, 2. No hay que dibujar toda la recta numérica, simplemente la parte que necesitemos. Y aquí tenemos que el 2 no se toma, entonces lo dejamos con un circulito vacío. Y todo lo que esté antes es la solución. Entonces todo lo que esté antes y ponemos una flechita indicando que es pues, todo lo que va hacia la izquierda. Ok. Veamos otro ejemplo. Los números. Aquí me falta un acento. Los números. Entre menos 2 y 2. Los números entre menos 2 y 2 quiere decir que incluye al 2 y al menos 2 o no los incluye. No. No, si los incluye, ¿no? No, se refiere a los que están. Es el intervalo entre uno y otro, ¿no? Fíjense la Según yo, no los diferencia. incluye. Los números del menos 2 al 2 sí los incluye. Los números entre menos 2 y 2 no los incluye. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que los que están en medio de ellos, entre ellos, ¿sí? Entonces, en notación de intervalos sería de menos 2 hasta 2, sin incluirlos. En notación de conjuntos, esto se escribe así. Menos 2 menor que X menor que 2. En estos casos siempre se utiliza el símbolo menor, no se utiliza el símbolo mayor, se utiliza el símbolo menor que. Y en la notación gráfica, paso el acento aquí, sería ubicando la recta numérica, supongamos que aquí está el 0, 1, 2, menos 1, menos 2, sería del menos 2 al 2 sin incluirlo. En la notación gráfica, todo lo que tenga línea, por así decirlo, es parte del resultado, ¿sí? Es parte del conjunto que estamos señalando. Aquí hay un detalle. ¿Por qué necesitamos este tipo de notaciones? Muy fácil. Si yo les digo, a ver, díganme todos los números que hay entre el menos 2 y el 2. 1, 0 y 1. Y el punto 5 no lo incluyes. No, pues son todos los. Y el punto 1. Y el punto 01. Y el 1.4. Y el 1.45712. ¿Los puedes enumerar todos? ¿Los puedes listar? En los números reales no se puede. No podemos listar todos los números que hay entre el menos 2 y el 2. Hay infinidad de números.
Esa es una conclusión de una de las propiedades de los números reales que se conoce como propiedad de densidad. ¿Sí? Hay una infinidad de números entre dos números reales. ¿Sí? La propiedad de densidad dice que entre dos números reales siempre existe otro número real. Entonces, si siempre existe otro número real y lo vas juntando y vas viendo cuántos números hay entre dos, dices, pues si siempre hay otro en medio, y en medio de esos otros siempre hay otro, y en medio siempre hay otro, y en medio siempre hay otro, al final hay una infinidad de números. Entonces, por eso necesitamos este tipo de notaciones para poder representar todos los números entre -2 y 2. ¿Sí? Ok, veamos otro caso. Todos los números del -2 al 2. En notación de intervalo, quedaría del -2 al 2, pero la diferencia es que ahora si los toma, ¿sí? Partimos del -2, empezamos exactamente en el -2 y terminamos exactamente en el 2. En notación de conjuntos, sería de -2 menor o igual que x que 2. Entiéndase la x como los números. Entonces, lo que dice aquí es los números x que son más grandes que el -2 o iguales a -2 y los números x que son menores al 2. ¿Sí? ¿Quiénes son los números que son mayores a -2 y menores a 2? Pues los que están entre -2 y 2. ¿Sí? Y si le ponemos igual, quiere decir que sí incluye al -2 y sí incluye al 2. Ok, notación gráfica. En la notación gráfica sería muy parecido a la anterior que vimos, pero en lugar de terminar con circulitos abiertos, termina con circulitos cerrados, representando que sí se toma el -2 y sí se toma el 2. Ok, ¿dudas hasta aquí? Nope. Ok. Aclaración, que ni se les vaya a ocurrir ponerme un infinito aquí, o acá. Eso estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Muy fácil. ¿Qué números son mayores que infinito? Ninguno. ¿Qué números son menores que infinito? Todos. Entonces, llegar a poner aquí un infinito es una tontería. Es como decir caja negro oscuro, para que me entiendan. O sea, ¿qué caso tiene decir caja negro oscuro? O sea, ninguno. Lo mismo decir que x sea menor que infinito. Es una tontería. Todos los números son menores que infinito. Entonces, aquí jamás de los jamases vamos a poner infinito. ¿Sí? El infinito va en la notación de intervalos, no en la de conjuntos. Ok. Vamos a poner todos los números.
excepto el 1. Todos los números excepto el 1, en notación de intervalos, sería de menos infinito hasta 1, sin tocar el 1, unión de 1 a infinito. Eso sería en notación de intervalos. En notación de conjuntos, esta es la más fácil. Que x no sea 1. X diferente de 1. Y en notación gráfica, ubicamos el 1 y sabemos que el 1 no lo toma, pero sí toma todo lo que está después y todo lo que está antes del 1. ¿Sí? Existe otra manera de expresar esto mismo que no caería en ninguna de estas tres notaciones, pero también es válido usarla. Utilizamos este símbolo. Ese símbolo quiere decir todos los números reales, el conjunto de todos los números reales habidos y por haber. ¿Sí? Entonces, todos los números reales, en algunos libros lo manejan así, menos y luego llaves, 1. Así se puede encontrar en algunos libros. Otra manera es simplemente escribirlo, excepto el 1. ¿Sí? No cae en la categoría de intervalos, ni de conjuntos, ni gráficas, pero de alguna manera expresan lo mismo. ¿Sí? Ok, vamos poniendo otro. Los números ok, aquí ya estamos poniéndolo un poquito más complicado. Los números antes del 2 y los números a partir del 4. Voy a empezar con la notación gráfica. Es más fácil a veces empezar con la notación gráfica y luego pasarnos a las demás, sobre todo cuando es un poquito más complicado. Esa flechita me quedó medio extraña, pero está justo en el icono de la cámara, así que ni modo. Ok, supongamos que aquí está el 0, 1, 2, 3, 4. Ok, me dice, los números antes del 2, ¿tomamos al 2 o no lo tomamos? Sí. ¿Sí o no? No, no se Pregunta, No, ¿el 2 está antes del 2? No. no. Pues no, ¿verdad? Entonces no lo No tomamos. se toma. Antes del 2 sería hacia acá, ¿no? Ahí está. Dice, ¿y los números a partir del 4? Pregunto, ¿el 4 está a partir del 4? Sí, el 4 sí se toma. Sí, ese sí. ¿Sí? Sí. Este sí se toma. Entonces, este lleva círculo relleno y sería a partir de, o sea, de ahí en adelante. Seguirían después todos los números que sean mayores a 4, el 5, 6, 6.5, etcétera, etcétera. Esa es la notación gráfica, ¿sí? Ahora, ¿cómo se pone la notación de intervalos? Si nos basamos en la notación gráfica, el primer segmento inicia desde menos infinito, porque tiene ahí la flechita.
y llega hasta el 2. ¿Le pongo corchete o paréntesis? Paréntesis. Paréntesis. Paréntesis, ¿sí? Ahora, cuando es más de un segmento o de una parte, tenemos que usar el símbolo de unión. Es como una U un poquito más alargada y menos estilizada, pero al final de cuentas se parece a una U. Y luego el siguiente sería de 4 a infinito. ¿El 4 lleva paréntesis o lleva corchete? Corchete. Corchete. Corchete porque sí lo incluye, ¿sí? Y el infinito dijimos que siempre lleva paréntesis. Entonces, esta es la notación de intervalo. Notación de conjuntos, ¿sí? Voy a ponerla con otro color para que no se nos confunda porque ya nos quedó muy amontonado aquí. Notación de conjuntos sería x menor que 2 y x mayor que 4. No más que aquí hay un detalle. En medio de estos dos tiene que ir una preposición. ¿Lleva un i o lleva un o? ¿Sí? O. ¿Por qué o? Es Porque son dos y intervalos. porque Sí es o. ¿Pero por qué o? Porque son dos intervalos diferentes. Sí. Sí, nomás estoy esperando otra frase, a ver si alguien más la dice. Fíjense bien, ¿qué pasaría si yo le pongo i en lugar de o? Fíjense bien lo que diría. Esto es muy exacto. Aquí diría los números que están antes del 2 y después que el 4. Dígame un número que esté antes del 2 y después del 4. Ay. pues, No hay. caray. No hay. Un número que sea menor que 2 y al No mismo existe. tiempo que sea mayor que 4. No hay. Entonces, listos. Porque si le ponen un i, estarían diciendo, pues describiendo números que no existen. ¿Sí? El o me dice aquellos números que son menores que 2 o que sean mayores o iguales a 4. Entonces aquí se cumple o esta condición o esta otra. Pero no se pueden cumplir las dos al mismo tiempo. ¿Sí? El o me dice, con que se cumpla una de las dos, está bien. El y, lo que me dice es, se tienen que cumplir las dos. ¿Sí? Ok. Vamos a un último ejemplo. Ok. Perdón por mis números chuecos, pero sigo sin acostumbrarme de todo al escribir aquí en la tableta. Los números del menos 4 al 5, excepto el 3. Nuevamente, cuando están así un poquito más complicados, vamos empezando por la notación gráfica. Voy a dejarle espacio para notación de intervalos, notación de conjuntos, notación gráfica. Vamos a hacerlo más espaciado para que se note bien. Notación gráfica. Supongamos que aquí está el 0, menos 2, menos 3. Aquí estaría el menos 4. 1, 2, 3, 4. Acá estaría el 5. Entonces, del menos 4 al 5, ¿incluye el menos 4?
Sí. Sí. Sí, sí lo Sí lo incluye. incluye. Sí. ¿Incluye al 5? Sí. Sí. Bien. Sí. Sí. Ok, entonces voy a trasladar, voy a poner una línea entre ambos, pero me dice, ¿sabes qué? No puedes poner la línea completa del -4 al 5, porque tienes que quitar el 3. 3. Entonces en el 3 no lo incluye. ¿Sí? Ahí está la notación gráfica. Ok, me queda un poquito arribita pero bueno. Es la idea. Muy bien. Notación de intervalos. Esta va muy de la mano con la gráfica. Empezamos ¿desde dónde? Desde -4. Hasta el 3 con paréntesis. 3 incluirlo. sin incluirlo. Unión de Paréntesis 3. ¿Ves? A 5 con corchete. 5 con corchete. Ahí está. Si comparan la notación de intervalo con la gráfica, se van a fijar que tienen mucho que ver una con la otra. Notación de conjunto. ¿Sí? En notación de conjunto, aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es irnos más o menos como lo hicimos en la notación de intervalo, que sería decir de -4, menor o igual, porque si lo incluye, hasta 3, o 3 menor que x, menor o igual que 5. Prácticamente estoy escribiendo lo mismo que en la notación de intervalos. Esa es una manera de hacerlo, pero hay otra. La otra es -4 menor o igual que x, menor o igual que 5 y x diferente a 3. Las dos están bien. Las dos son válidas. Las dos con notación de conjuntos y me describen lo mismo. Pero en una estoy diciendo los números que estén aquí o estén acá. ¿Sí? Y en la segunda lo que estoy diciendo, todos los números que estén entre -4 y 5, del -4 al 5, y que no estén en 3, que no sean 3. Aquí se nota mucho la diferencia de lo que les decía en el problema anterior, la diferencia entre el I y el O. El O me dice, cualquiera de esas dos que se cumpla, si está entre -4 y 3, o que esté entre 3 y 5, si se cumplen una de esas dos, es parte del intervalo. En la segunda estamos diciendo se tienen que cumplir las dos, porque estoy poniendo un I. Entonces, de -4 a 5, tiene que estar del -4 hasta el 5 y debe ser diferente a 3. ¿Sí? Cualquiera de las dos que pongan está bien. Hay que saber leer las dos, hay que escribir cualquiera de las dos y está bien.